Bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos tratando un tema acerca del nombre de Dios. Amén. Y vamos a leer en Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo 1, verso 21. Amén. Gloria al Señor. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. Dice así. ¿Ya lo tienen todos? Si no, ahí está proyectado en las pantallas. Dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Soberano Señor, invocamos tu glorioso nombre. Delante de tu presencia elevamos esta oración en esta mañana y te rogamos, Señor Jesús, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, a todos los que estamos aquí. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, ya esta es la cuarta enseñanza que vamos a tener acerca de el nombre de Dios. Amén. Y recuerden que hemos hecho un recorrido por todo el Antiguo Testamento. La primera enseñanza hablamos de la importancia del nombre de manera general, ¿cierto? Decíamos que lo que no tiene nombre no existe. Y decíamos que a Dios nadie le puso nombre. Él se ha ido revelando de manera progresiva, ¿cierto? Entonces hablamos de la revelación progresiva del nombre de Dios y hablamos de la revelación progresiva del nombre en la etapa abrahámica, o sea, en el tiempo de Abraham. Hablamos de la revelación progresiva del nombre en el tiempo de Moisés. Amén. Ahí tuvimos dos enseñanzas acerca de la revelación progresiva del nombre de Dios. Hace 8 días hablábamos de las 5 variables que aparecen en el Antiguo Testamento del nombre de Dios. Y hablábamos de Jehová, Jehova, Jehoví, Jeví y Yah, ¿cierto? Hablamos de esas 5 que tienen que ver con el nombre que Dios le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 6, que es YHWH, y explicábamos que no hay una pronunciación conocida de ese nombre. Amén. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar del nombre de Jesús. Amén. Y el propósito es que conozcamos, o los objetivos es que conozcamos el origen del nombre de Jesús, que mostremos a través de las Escrituras que el nombre de Jesús fue revelado en el Antiguo Testamento, no es algo del Nuevo Testamento, amén, sino que es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Y vamos a explicar también que Dios usó este nombre para su manifestación, amén. Entonces, hay que entender algo muy importante acerca del nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene su origen en el idioma hebreo. Amén. Tiene su origen en el idioma hebreo. Su significado es en el idioma hebreo. Y eso es muy importante tenerlo como base. Amén. El origen del nombre de Jesús entonces es hebreo, pero su pronunciación proviene del griego, la que nosotros pronunciamos. Amén. Y su escritura también entonces proviene del griego pasado al español. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el significado del nombre de Jesús y el origen del nombre de Jesús lo encontramos es en el idioma hebreo. ¿Cuál es el nombre de Jesús en el idioma hebreo? Yeshua. Yeshua. Y-E-S-H-U con tilde en la U-H-A. Yeshua. Amén. Yeshua. ¿Sí?
De el hebreo Yeshua se pasó el nombre al griego, ¿sí? Y en el griego quedó Yesous. ¿Cómo? Yesous. I-E-S-O-U-S. Yesous. En griego es Yesous, ¿sí? Termina en lo que para nosotros es una S. ¿Por qué? Porque los nombres masculinos en griego terminan en S. ¿Cuál es el nombre hebreo de Pablo? El nombre hebreo de Pablo, Saulo, pero sería más en hebreo, sería Shaul, así, Shaul, ¿sí? Cuando se pasó al griego quedó Paulos, termina también en ese. Y en español es como Pablo. Pero entonces los nombres masculinos en griego terminan en ese. Por eso el nombre Yeshua pasó al griego. Cuando lo pasaron al griego queda Yesous. Amén. Y cuando se pasa al español queda Jesús. Por eso nosotros no decimos Jesús, sino que decimos Jesús. Aunque algunos sí, pues por su acento y su manera de hablar se tragan las eses al final, ¿cierto? Entonces pronuncian Jesús, pero Jesús, pero en el español es Jesús. El significado lo encontramos entonces en el hebreo y su pronunciación viene del griego y su escritura es en español. Si nosotros queremos encontrar el nombre, el significado del nombre de Jesús, tenemos que ir a ¿cuál idioma? Al hebreo, no al griego, sino al hebreo, porque es un nombre hebreo, ¿sí? Los nombres en hebreo se desprenden de un verbo, ¿cierto? Entonces, Jesús es el significado del nombre de Jesús, o lo que significa el nombre de Jesús es ahorita vamos a ver por qué viene de allá. El significado del nombre de Jesús sería el YHWH, es el Salvador. Amén. Para nosotros sería muy fácil de decir Jehová Salvador. De hecho, aparece así, ¿cierto? Yo hace 8 días les decía que aparece una variable que es Jehová, y ahí es donde viene Jehová. Amén. Entonces el significado del nombre Jesús es YHWH, es el Salvador, ¿cierto? Ese nombre Jesús, que es en hebreo Yeshua, como ya lo dije, viene de un verbo que es el verbo yasa. Yasa quiere decir salvar, ¿cierto? Salvar. Bueno, quiero explicarles algo. Ustedes saben que el pueblo de Judá, la nación de Judá o el reino de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, más o menos por allá en el siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? Fue llevado al cautiverio por los babilonios. Y en el cautiverio, los israelitas o los judíos mezclaron el hebreo con el arameo. Y después del cautiverio es que se pronuncia el nombre Yeshua. Antes del cautiverio no se pronunciaba ni se escribía Yeshua, se pronunciaba Yehoshua. ¿Cómo se pronunciaba? Yehoshua, así. No se pronunciaba Yeshua, sino Yehoshua. Después del cautiverio es que comienza a pronunciarse Yeshua, porque ya viene de un arameo, de un hebreo que lo llaman a hebreo arameizado, ¿cierto? Hebreo arameizado. Entonces, antes de que los judíos fueran a Babilonia, se pronunciaba ¿cómo se pronunciaba el nombre? Yehoshua. Después del cautiverio comenzó a pronunciarse ese nombre como
Yeshua, ¿cierto? Yeshua. Vea, para hablar de esto tengo que explicar algo. Entre el periodo, digámoslo así, entre Malaquías y Jesús, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entre Malaquías y Jesús hay 400 años. Ese periodo se le llama el periodo intertestamentario. Entonces usted está en el Antiguo Testamento y termina de leer Malaquías y pasa a Mateo y comienza a hablar de la genealogía de Jesús. Entre esos dos personajes, entre Malaquías y Jesús, hay 400 años de diferencia. Oiga, hermano, en 400 años pasan muchas cosas. ¿Sí o no? Bueno, entonces cuando termina Malaquías, los israelitas o el pueblo judío estaba siendo dominado ya no por el imperio babilonio, porque el imperio babilonio fue vencido por el imperio medo-persa, y después el imperio medo-persa fue vencido por el imperio de Alejandro Magno, el imperio macedonio, greco-macedonio, ¿sí? Entonces cuando termina Malaquías, ellos estaban siendo gobernados o dominados por los persas. Los medo-persas son los que le dan a ellos la posibilidad de regresar a Jerusalén, de reconstruir la ciudad, las murallas, el templo. Usted ahí ve de todos esos reyes, de Artajerjes, de Ciro, que dieron órdenes para que ellos pudieran regresar y pudieran nuevamente establecerse en su tierra, ¿sí? Entonces, la Biblia no nos registra cómo después vinieron los macedonios, el imperio greco-macedonio, y venció a aunque eso sí está profetizado en el libro de Daniel, en esas bestias que Daniel ve, ahí están profetizados todos esos imperios: el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio y el imperio romano. Todos están profetizados en esas figuras y en esas bestias que hay en el libro de Daniel. Entonces, en esos 400 años hubo muchas disputas y muchos problemas. Pero entonces cuando Alejandro Magno murió, él no tenía un heredero a quien dejarle su reino, no tenía un hijo varón a quien dejarle su reino. Entonces el reino fue dividido entre los 4 principales generales de Alejandro Magno, ¿sí? Los 4 generales. Hay 2 que nos interesan más a nosotros en este tema. Uno se llamaba Seleuco y otro se llamaba Ptolomeo. Entonces se repartieron el imperio. Ptolomeo le tocó la parte del norte de África y Egipto, ¿sí? Y a Seleuco le tocó la parte de lo que era cerca de Jerusalén, que era Siria y todo eso ahí. Entonces, entre esos 2 hubo muchas guerras por dominar a Jerusalén y por dominar a Judea, ¿sí? Hubo muchas guerras. Pero hubo el segundo rey después de Ptolomeo, se llamó Ptolomeo II Filadelfo. Él era muy respetuoso de las culturas y era muy amante de la literatura. Entonces en Alejandría en la ciudad de Alejandría había una biblioteca muy grande, que esa biblioteca se quemó. Dicen que lastimosamente ahí se perdió mucha historia en ese incendio de la biblioteca de Alejandría. Pero Ptolomeo dijo: bueno, entre todos estos libros me falta uno. Yo quiero tener el libro de la ley de los israelitas, pero yo lo quiero tener en griego. Y entonces le pidió al sumo sacerdote judío que por favor le enviara un grupo de 70 ancianos israelitas para que tradujeran los primeros 5 libros de la Biblia
al griego. Y después se fueron traduciendo los otros. Esa traducción de los primeros 5 libros de la Biblia dice que esos 70 ancianos la tradujeron, dicen que eran 72. La tradujeron en 70 días. Y por eso a esa versión de los primeros 5 libros de la Biblia, de la traducción del hebreo al griego, se le llama la Septuaginta, ¿cierto? Después fueron traduciendo los demás. Los primeros 5 los tradujeron en 70 días. Después fueron traduciendo todos los demás libros del Antiguo Testamento hasta que se completó todo el Antiguo Testamento en griego. A esa versión se le llama la Septuaginta, ¿cierto? ¿Cómo se le llama? La Septuaginta, ¿sí? Es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, que era en ese momento la lengua más hablada, porque el imperio de Alejandro Magno fue muy grande, ¿cierto? Fue muy grande. Entonces, esa Septuaginta tradujeron los libros de la Biblia, y de ahí, de esa versión, es que vienen los nombres de los libros de la Biblia que nosotros tenemos. Amén. Porque en hebreo los libros de la Biblia no se llaman como nosotros los llamamos. De ahí es donde viene el nombre de los libros de la Biblia que nosotros usamos en español, ¿sí? Y hay un libro de la Biblia que es el libro de Josué. Josué. Ojo pues aquí, hermanos, porque el nombre que le pusieron los ancianos hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, el nombre que le pusieron al libro de Josué fue, ¿sabe cómo le pusieron? Le pusieron Yesous. ¿Y Yesous es qué? Jesús. Entonces los hebreos o los israelitas de habla griega conocían el libro de Josué como el libro de ¿quién? De Yesous, es decir, de Jesús. Amén. ¿Ellos qué hicieron? Transliteraron los nombres. Transliterar es pasar un nombre de un idioma a otro, los caracteres de las letras de un idioma a otro, en este caso del idioma griego al idioma hebreo. Amén. Y el nombre que le pusieron a el libro de Josué es el libro de Yesous, el libro de Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué. Amén. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en cada idioma el nombre de Jesús tiene una pronunciación diferente, pero el significado del nombre de Jesús lo tenemos que buscar en el idioma hebreo. Amén. Vamos a encontrar en la Biblia la primera referencia al nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está la primera referencia al nombre de Jesús en la Biblia? Números 13:16. Números 13:16. Busquen en Números 13:16. ¿Cómo dice? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y mire, y a Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre Josué. Entonces Moisés iba a enviar a los 12 espías para que reconocieran la tierra prometida. Entre esos 12 espías había un muchacho que se llamaba Oseas, y Moisés le cambió el nombre. Moisés le cambió el nombre. ¿Cómo se llamaba? Oseas. ¿Qué nombre le puso? Josué. ¿Sabe qué palabra aparece? ¿Qué nombre aparece en el hebreo original? ¿Sabe qué nombre aparece?
Yehoshua. Yehoshua. Ese fue el nombre que le... En hebreo, Oseas era Oshea. Oshea. Y Moisés lo puso Yehoshua. Amén. Moisés le cambia el nombre a Oseas y lo pone Yehoshua. Amén. Y esto lo hace antes de enviarlo a la misión de reconocer la tierra prometida. Así aparece en el texto masorético. Ya hace 8 días les expliqué qué era el texto masorético. Amén. ¿Cómo aparece? Yehoshua. Por eso la 70 o la Septuaginta tradujo el nombre de Yehoshua como el nombre de Jesús. Y ese es que en el español es Jesús. Amén. ¿Sabe cuál versión de las escrituras usaban los apóstoles? La Septuaginta. Entonces los apóstoles tenían acceso a leer, y cuando ellos iban a leer el libro de lo que nosotros es Josué, ellos no leían Josué. Ellos leían el libro de Jesús, porque era en griego. ¿De dónde venía Jesús? De Yehoshua. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Entonces, si nosotros supiéramos el hebreo, nos fuéramos a leer el texto masorético, ¿cómo aparece el libro? ¿Cómo aparece cuál es el nombre de ese libro, del 6.º libro de la Biblia? Yehoshua. Yehoshua. ¿Sí? Pero entonces recuerde que Moisés le cambió el nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Moisés le agregó al nombre Oshea. ¿Sabe qué significa Oseas o Oshea? ¿Sabe qué significa? Significa Salvador. Amén. Moisés le incluyó unas letras. ¿Cuáles letras le incluyó? Las letras del YHWH. ¿Para qué? Para identificar al Salvador. Porque puede decir usted, o sea, es el Salvador, pero no, pero necesitamos identificar quién es el Salvador. Por eso el nombre de Jesús es YHWH, es el Salvador, o Jehová salva, o Jehová salva. Amén. Para poder identificar quién es el Salvador. Al cambiarle el nombre a esta persona, Moisés no solo le cambió el nombre, sino que le cambió su significado. Y sabemos que el cambio de nombre en la Biblia tiene un significado muy grande. Gloria al nombre del Señor. Entonces Moisés es el primero en usar en la Biblia el nombre de Yehoshua. Moisés es el primero en usar el nombre de Jesús. ¿A usted le parece muy interesante eso? Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Añadirle a Oshea las letras del tetragramatón, el YHWH. Alabanzas al nombre de Jesús. Este es el origen del nombre de Jesús. Este es el origen del nombre de Jesús. A ver, por allá en el año 400 después de Cristo, un sacerdote católico llamado Jerónimo tradujo las escrituras del hebreo y del griego al latín. Y a esa traducción se le llama la Vulgata Latina. Esa es la traducción más antigua de la Biblia, de una traducción de la Biblia hecha por los católicos. Amén. Es Jerónimo el que traduce el nombre, y yo no sé por qué lo hace así caprichosamente. Traduce el nombre de Yehoshua como Josué. Es Jerónimo el que hace eso, pero no debería de ser así.
Con eso escondieron la revelación del nombre de Jesús desde el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Que yo creo que ahí había una intención mala de esconder la revelación del nombre de Jesús desde el Antiguo Testamento. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero Moisés fue el primero en recibir la revelación del nombre. Gloria al nombre de Jesús. Moisés quizás todavía no había recibido la revelación del personaje que iba a portar ese nombre, pero sí recibió la revelación del nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en el Antiguo Testamento encontramos que hay varios nombres relacionados con la salvación. Por ejemplo, Eliseo. ¿Cuántos han oído hablar de Eliseo? ¿Cierto? El sucesor de Elías. ¿Qué quiere decir el nombre de Eliseo? Elohim salva. Ya vimos quién es qué es Elohim, ¿cierto? Elohim salva. Eso quiere decir Eliseo. Dios salva. Pero en el hebreo es Elohim salva. Otro nombre que está relacionado con la salvación, Isaías. Isaías quiere decir salvación del Señor. Salvación de Adonai, o sea, salvación del YHWH. Y encontramos el otro nombre que ya lo referenciamos, que es Oseas. Hay más, pero podríamos decir que estos son los más reconocidos. Amén. Pero de todos esos nombres que en el Antiguo Testamento estaban relacionados con la salvación, Dios utilizó uno. ¿Cuál utilizó Dios? Yehoshua. Ese nombre, por revelación, se lo puso Moisés a Oseas, que era al que nosotros conocemos como Josué. Amén. Eso no fue un capricho. Eso no fue que Moisés dijo: no me gusta el nombre de este, le voy a poner otro. No, eso no es por capricho. Las cosas en la Biblia no suceden por casualidad ni suceden por capricho. Es a partir de lo que Moisés hace al cambiarle el nombre a Oseas y ponerle Yehoshua que viene la revelación del nombre de Jesús. Entonces el nombre de Jesús tiene su origen en el hebreo. Significa Jehová salva o YHWH salva. Es el Salvador y viene revelado desde allá. Gloria al nombre del Señor. No fue que el ángel, cuando le habló a María y le dijo, ahorita lo leíamos, ¿cierto? Le pondrás por nombre Jesús. Ahí fue la primera vez que se reveló ese nombre. No. De hecho, en el Antiguo Testamento hay 4 personajes con el nombre Yehoshua que se registren en el Antiguo Testamento. Y yo los estaba buscando y me pareció algo muy curioso. Bueno, el primero es Oseas, ¿cierto? Que se le puso por nombre Yehoshua, ya lo vimos en Números 13:16. El segundo está registrado en primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 14, y era un agricultor, un trabajador del campo. Amén. Se llamaba, aquí en nuestras Biblias aparece Josué, pero ¿cómo se llamaba? Se llamaba Yehoshua. Este es otro diferente al que lideró la conquista de la tierra prometida. Amén. El tercero está en segundo libro de Reyes 23:8 y es un gobernador. Un gobernador. También aparece en el idioma español, aparece como Josué, pero en el hebreo, ¿cómo es? Yehoshua. Recuerde que Yeshua comenzó a pronunciarse fue después de que regresaron de Babilonia, ¿cierto? Y el cuarto es un sacerdote, un sumo sacerdote, que está en Esdras capítulo 3 versículo 2. Se traduce Jesuá, pero también aparece el nombre en hebreo Yehoshua. Y me pareció algo curioso,
porque cada oficio revela algo de Jesús, ¿cierto? Un líder, Josué. Un sumo sacerdote, y Jesús es sacerdote. Un siervo, y Jesús es siervo. Y un gobernante, y Jesús es gobernante. Si ve que Dios por ahí andaba dando pistas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. En estos días una hermana me decía que para ella había sido muy impactante saber que habían otras personas que se llamaban Jesús. ¿Cierto? Porque uno dice, no, Jesús y solo Él. Pero no, habían muchos otros que se llamaban Jesús. O sea, en el hebreo se llamaban, ya para la época de Jesús era Yeshua, no Yehoshua, sino Yeshua, ¿cierto? Pero entonces, como habían varios que se llamaban Jesús, para diferenciarlo de los demás, en la Biblia se utilizan algunos títulos para diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. Eso está en Hechos capítulo 6, versículo 14, ¿cierto? Dice Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cuál Jesús? El de Nazaret. Pero eso es un cumplimiento de una profecía. En Mateo capítulo 2, verso 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ojo pues, no Nazareo. Porque de ahí es donde dice que Jesús tenía el cabello largo, que porque era nazareo. No, era nazareno, no nazareo. Nazareos en la Biblia eran unas personas que hacían un voto a Dios. Y para cumplir ese voto se tenían que dejar crecer el cabello. Por ejemplo, Sansón era nazareo. Dice que iba a ser nazareo desde el vientre. ¿Qué es nazareo? Nazareo es apartado o separado. Pero entonces, esta profecía de que Jesús iba a ser llamado Nazareno no tiene relación solamente con la aldea donde Jesús vivía, que era Nazaret. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret, porque allá fue donde él se crió, ¿cierto? Eso lo dice Lucas 4, dice que vino a la ciudad de Nazaret y entró en la sinagoga. Dice que en la ciudad donde él se había criado, ¿sí? Por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. Pero eso no es solo una referencia al lugar donde Jesús nació, sino que también es una referencia a la procedencia de Jesús, es decir, de dónde Jesús venía. En Isaías capítulo 11, verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esa palabra vástago es la palabra hebrea neser, de ahí es donde viene la palabra Nazaret. Entonces no es solo una referencia a un lugar, sino que es una referencia a la procedencia de Jesús. Es decir, que Jesús viene ¿de dónde? Del rey David, de la descendencia del rey David. Entonces habían muchas personas que se conocían como Jesús, que tenían el nombre de Jesús, pero solo uno cumple con los requisitos para ser el Salvador, y es el Jesús que nació de María y que fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Solo uno cumple con los requisitos para ser el Salvador, porque para ser el Salvador no podía ser descendiente de Adán, de la raza caída de Adán. Para ser el Salvador tenía que ser completamente santo y sin pecado. El único ser santo y sin pecado que ha pisado la faz de esta tierra es Jesucristo el Señor, ningún otro. Por eso Jesús cumple los requisitos para ser el Salvador. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia nos dice que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado.
Por ahí leía una vez que alguien decía que Jesús no fue tentado para ver si pecaba, sino que fue tentado para demostrar que no pecaba. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque si usted mira a todos los hombres del Antiguo Testamento, por grandes que hayan sido, algún error o algún pecado por ahí tuvieron. Pero de Jesús no. Aún los demonios, cuando se encontraban con él, tenían que reconocer su santidad. Ellos le decían: sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Eres el Santo de Dios. Entonces a Jesús se le conocía como Jesús de Nazaret, y esto tenía que ver con el lugar donde él se había criado, y también tenía que ver porque venía de David. Vástago es Nezer, es decir, Nazaret. Amén. Gloria al nombre del Señor. También se le conoce como, para diferenciarlo de los demás, también se le conocía como Jesús, el hijo de José. ¿Cierto? Entonces en hebreo sería Yeshua ben Yosef. Amén. Así era identificado. También se le conocía como Jesús el Cristo, o como Jesucristo. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso, si nos alcanza el tiempo. ¿Esto era para qué? Para diferenciarlo de los otros. Se le diferenciaba como llamándolo Jesús el de Nazaret. O sea, el que viene de David directamente y el que se crió en Nazaret. Se le conocía como Jesús el hijo de José, y se le conocía como Jesús el Cristo. La palabra Cristo no es un nombre propio, es un título. La palabra Cristo viene del griego Mesías, perdón, del hebreo Mesías, Mesías. Por eso algunos le llaman a Jesús en hebreo Yeshua HaMashiach. O sea, Jesús es el Mesías. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? Ungido. Isaías es el que habla mucho del ungido de Jehová, del ungido del Señor. La unción, ¿qué es? La unción era, el acto de ungir era derramar aceite, ¿cierto? A los sacerdotes, a los reyes y a los profetas los ungían. Amén. Es decir, les derramaban aceite. No era poquito, no eran 3 goticas de aceite ni un frasquito chiquito. Era una redoma o un cuerno lleno de aceite. Usted no ve que el Salmo 133 nos dice cómo era la unción. ¿Cómo era la unción? Nos dice el Salmo 133. Dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, y baja hasta, mire, dice hasta dónde, hasta el borde de los vestidos. Le echaban tanto aceite que le alcanzaba a bajar hasta el borde de las vestiduras. Quedaba, hermano, bañado en aceite, embadurnado en aceite. Gloria al Señor. Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Y esa palabra se cumple en Lucas capítulo 4, cuando Jesús va a la ciudad de Nazaret, donde él se había criado. Le dan el rollo de la ley en la sinagoga y le entregan el libro de Isaías, y él lee en lo que para nosotros es Isaías capítulo 61, y él dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Es decir, él es el que tiene la autoridad para salvar. Él es el que ha sido Él es el que tiene la total autoridad para obrar la salvación. No hay otro que haya sido ungido para salvar. Solo hay uno ungido para salvar, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso a él se le llama el Cristo, es decir, el ungido. Amén. El ungido, el Mesías. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, al Señor se le llama Jesucristo
después de la resurrección. Es donde comienza a llamársele más Jesucristo. Usted en los evangelios puede encontrar algunas referencias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los evangelios fueron escritos después de la resurrección. Amén. Y ya les dije que como nosotros a veces decimos, el Señor Jesús abrió el mar en dos. Nosotros sabemos que sí, pero estrictamente, técnicamente no es, es como anacrónico, ¿cierto? Anacrónico es poner algo fuera del tiempo. Por eso a Jesús se le comienza a llamar el Cristo o Jesucristo o Cristo Jesús. De hecho, ahorita cantábamos un coro, Cristo Jesús. Esa palabra, ese término también aparece en la Biblia. Aparece Jesús, aparece Jesucristo, aparece Cristo Jesús o aparece Cristo o Cristo el Señor. Aparece de todas esas formas, pero a Jesús se le comienza a llamar Jesucristo después de la resurrección. Algunos han dicho que no se puede pronunciar Jesucristo, sino que se tiene que pronunciar Jesús Cristo. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les habrá salido alguien por ahí que les ha dicho, no se puede decir Jesucristo, hay que decir Jesús Cristo. A mí sí, me tocó vivir en el primer piso. Yo vivíamos en un primer piso, y en el segundo piso vivía una persona que había sido de nuestra iglesia, se había ido para otra denominación, y él decía que no se podía pronunciar Jesucristo. Y a él le gusta mucho cantar y tiene una voz muy bonita para cantar. Y entonces yo lo escuchaba allá en el segundo piso cantando, y él cuando llegaba estaba cantando un coro o una canción que tenía el nombre de Jesucristo, él le ponía la S y decía Jesús Cristo. Sí, porque algunos dicen que no se puede decir Jesucristo, pero resulta que en la Biblia aparece Jesucristo. ¿Dónde aparece así? En Hechos 2:38. Si usted lee un Nuevo Testamento interlineal griego, va a mirar que aparece Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. ¿Dónde aparece? En muchas partes. Por ejemplo, en Hechos 2:38 es una donde aparece así, Jesucristo. O sea, Jesús en griego es como, ya les dije, ya les olvidó. ¿Cómo es Jesús en griego? Iesous. Iesous. Entonces en griego no aparece Iesous, sino que aparece Iesou Cristo. Iesou Cristo. ¿Por qué? Eso es muy difícil. Vea, hermano, hasta a mí me es difícil entenderlo. Entonces me es difícil explicarlo. Pero eso es una cuestión de la gramática griega. La gramática griega, cuando al nombre de un varón le va a atribuir un título, le quita la S. Ahorita les dije que todos los nombres en griego terminan en S. Cuando se le va a otorgar a esa persona, a ese nombre, un título, se le quita la S y dice Jesucristo. Eso dicen que se lo inventó Cipriano de Valera, que fue el primer traductor de la Biblia que nosotros más usamos. Amén. Pero en la Biblia aparece así, Jesucristo, sin la S, sin lo que para nosotros es la S al final. Amén. Por eso Filipenses 2 del 9 al 11, vamos a leerlo. Hermana Jenny, me ayuda proyectando Filipenses 2 del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, mire, de Jesús, se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, mire, ese es el nombre sobre todo nombre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús, Jesucristo. Nosotros ya tenemos la revelación del nombre de Dios.
Por eso a nosotros no nos angustia que el YHWH no se sepa cómo se pronuncia. Nosotros sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, porque el nombre que Dios ha revelado es el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan una alabanza al nombre de Jesús? Es decir, el YHWH o Jehová o Jehoví es el Salvador. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué al nombre de Jesús se le unió el Cristo? ¿Por qué se le unió y se puso Jesucristo? ¿Por qué? Porque para los judíos es muy importante los títulos. No es como para nosotros. ¿A quién le predicó Pedro su primer sermón? ¿Quién era la audiencia de Pedro en su primer sermón? En Hechos 2, ¿quiénes eran? Judíos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos que vivían en otras partes y habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. El Señor derramó de su Espíritu Santo y Pedro predicó su primer sermón. ¿Cuál fue la reacción de muchos de esos judíos al sermón que predicó Pedro? Hechos 2:37. Dice, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, ¿cómo? En el nombre, mire que dice de Jesucristo. Ahí aparece de Yesou Cristos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para los judíos es importante identificar que este Jesús es el Mesías. El Mesías para ellos era un personaje importantísimo. Ellos tenían una esperanza grandísima en el Mesías. Ellos tenían una idea equivocada del Mesías, pero tenían una esperanza del Mesías. El Mesías que ellos esperaban era un Mesías que iba a venir, iba a sacar a los romanos de Jerusalén, iba a derrotar a todos los ejércitos enemigos, iba a establecer su reino en Jerusalén y desde Jerusalén iba a gobernar el mundo entero. Esa era la idea que ellos tenían de Mesías. Por eso a Jesús los discípulos le preguntaron antes de irse, ¿restaurarás qué? El reino de Israel en este tiempo. O sea, tú eres el Mesías, porque así lo reconocieron, ¿cierto? Pedro lo reconoció allá en la ciudad de Cesarea de Filipos. Pedro lo reconoció y le dijo, cuando Jesús les dijo, ¿usted quién dicen los hombres que soy? Bueno, muchos dijeron Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, tú eres ¿el qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Para ellos sí era importante eso. Por eso ellos le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel? Porque ellos creían que Jesús era el Mesías. Entonces vas a establecer ya tu reino. Y Jesús les dijo, calma, a ustedes no les toca determinar los tiempos de Dios, pero van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta audiencia eran judíos. Por eso, como eran judíos, para los judíos era muy importante identificar que Jesús no era cualquier Jesús, que Jesús era el Cristo. Por eso es que usted ve que Pedro a estas personas les dice que se bauticen en el nombre de ¿qué? De Jesús, el Mesías, el Cristo, de Jesucristo. Pero en los otros textos de la Biblia donde aparece el bautismo, no vuelve a aparecer en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo aparece? En el nombre de Jesús. En Samaria, en Hechos 8:16. En la casa de Cornelio aparece en el nombre de Jesús. Y en Hechos 19 aparece en el nombre del Señor Jesús. O sea que es correcto bautizar a una persona invocando el nombre de Jesucristo, invocando el nombre de Jesús o invocando el nombre del Señor Jesús. El tema es que se debe invocar el nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mire que en su sermón Pedro dice algo. A este Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Por eso para ellos era importante reconocer que Jesús era ¿quién? El Cristo. Entonces el nombre de Jesús es el nombre que el Señor ha utilizado, que Dios ha utilizado para revelarse. ¿Cómo qué? Como el Salvador. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso les dije ahorita que es muy importante identificar el origen y el significado del nombre de Jesús. El origen y el significado del nombre de Jesús están en el hebreo y está relacionado con el nombre que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, con el YHWH. Y ese nombre no lo utilizó cualquiera, lo utilizó la persona a la que Dios se lo reveló directamente, que fue a Moisés. Y fue Moisés el que le cambió el nombre a Oseas, a Osea, y lo puso Yehoshua. Y ahí está revelando Dios desde el Antiguo Testamento el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso Pedro predica con toda seguridad y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Este es el nombre. Por eso Jesús en San Juan 17:6 dice: he dado a conocer tu nombre a los hombres. ¿Cuál? Jesús. Deme unos minuticos y termino. Lo que pasa es que algunos dicen que no se puede pronunciar Jesús, sino que se tiene que pronunciar Yeshua. Eso lo hace la corriente cristiana mesiánica. Son cristianos, pero mezclan el cristianismo con el judaísmo. Entonces ellos hablan del hebreo y dicen que el hebreo es como un idioma sagrado. Por eso usted ya los ve a ellos hablando mucho en términos hebreos. Y estas personas dicen, y hay que tener cuidado con eso. Vea, aquí en Medellín un pastor, un amigo mío que es pastor, estábamos hablando un día y me dijo que una familia de la iglesia donde él es pastor se habían ido para una corriente de estas mesiánicas, que se llama Raíces Hebreas, y ellos estuvieron estudiando más de un año. Esa familia estuvieron estudiando más de un año con esas personas. Y esas personas les decían: no sea parte de su iglesia, no deje de ir a su iglesia, siga yendo a su iglesia, pero estudie con nosotros. Eso sí, no le digan a nadie. Y estas personas dicen que a Jesús, que uno no puede pronunciar el nombre Jesús, porque el nombre Jesús, según ellos dicen, unos dicen que Jesús en hebreo significa caballo. Ve aquí al caballo, ¿sí? Porque la palabra caballo en hebreo es sus. Pero ellos están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque están pasando del español directamente al hebreo. Y el nombre de Jesús, el significado no se le puede encontrar así. El significado hay que encontrarlo es en el hebreo, Yeshua o Yehoshua, que significa el Señor es el Salvador. Alabanzas al nombre de Jesús. Otros dicen que el nombre de Jesús está relacionado con el dios griego Zeus. Entonces que tampoco se debe pronunciar Jesús. Que nosotros debemos pronunciar es Yeshua, porque los nombres no se transliteran. Es decir, los nombres no se cambian cuando pasan de un idioma a otro. Esa es una regla relativamente nueva de la Real Academia de la Lengua Española, que los nombres no se transliteran de un idioma a otro, sino que queda tal cual. Eso es una regla moderna. Pero ahora yo digo, cuando los escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo los evangelios, las cartas,
que fueron escritas ¿en qué idioma? En griego. Ellos eran judíos. El único escritor del Nuevo Testamento que no es judío es Lucas. Ese es el único. El resto, todos los demás son judíos. Entonces ellos eran judíos, y cuando ellos estaban escribiendo en griego, porque ellos sabían hablar el idioma griego también, y escribían en griego. ¿Por qué escribían en griego? Porque era el idioma más común en todas partes. Entonces ellos, ¿para qué iban a escribir en hebreo si después por allá en otra parte no iban a entender lo que ellos escribían? Ellos escribieron en el idioma más universal, por eso escribieron en griego. Cuando ellos escribieron en griego, ¿cómo escribieron el nombre Yehoshua o el nombre Yeshua? ¿Cómo lo escribieron? Lo escribieron Yesous, ellos siendo judíos. Ahora estos modernos que se creen judíos pero no lo son, dicen que no, que hay que decir Yeshua. Pues si ni los apóstoles lo hicieron. Cuando ellos escribieron Yesous, 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 Jesucristo, Cristo Jesús, o Cristos Yesou. Entonces no tiene fundamento. Amén. Eso no tiene ningún fundamento, porque los escritores del Nuevo Testamento nunca utilizaron el término en el Nuevo Testamento Yeshua o Yehoshua. Ellos escribieron en griego, y cuando escribían en griego ponían el nombre Yesous. Y así, hermano, con esos argumentos, y han logrado convencer a algunos dentro de la iglesia de que el nombre no se debe pronunciar Jesús. ¿Ustedes qué dicen? Vea, yo digo que a nosotros siempre nos ha funcionado invocar el nombre de Jesús. Siempre nos ha funcionado pronunciar el nombre de Jesús. Hemos echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Hay personas que han venido endemoniadas y les hemos invocado el nombre de Jesús, y el demonio no se pone a decir no, así no. El demonio no dice no, de aquí no salgo, porque no está usando la fórmula como es. Antes le dicen a uno. Una vez un demonio que estábamos expulsando decía, porque a veces ellos hablan, a veces, otras veces no, pero ese decía no, ya me voy, no me invoque más ese nombre, que cuando me invoque ese nombre me quema. Amén. ¿Le ha funcionado? Oramos por los endemoniados en el nombre de Jesús y son libres. Oramos por los enfermos en el nombre de Jesús y han sido sanados. Alabanzas al nombre de Jesús. Hemos estado en un peligro, hemos invocado el nombre de Jesús y el Señor nos ha librado, nos ha guardado. ¿Cómo nos van a venir a decir ahora que no, que así no es y que no funciona? Si toda la historia de la iglesia ha invocado el nombre de Jesús, y cuando invoca el nombre de Jesús, algo extraordinario ocurre. Porque en el nombre de Jesús hay todo poder, en el nombre de Jesús hay toda autoridad, en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay liberación, en el nombre de Jesús hay sanidad. Aquí invocamos el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, dele ese aplauso al Señor, hermano. Dele ese aplauso a Jesús. Él nos ha revelado el nombre que es sobre todo nombre. Usted lo tiene, hermano, usted lo tiene. Usted tiene ese nombre. Ese nombre fue invocado sobre usted cuando usted fue bautizado. Gloria al nombre de Jesús. Usted lleva ese nombre, hermano.
Por eso usted no le tema nada, hermano, ni le tema a nadie, porque usted tiene el nombre. Ese nombre fue invocado sobre usted. Ese nombre fue invocado sobre usted. Aleluya, aleluya. Aleluya. Usted tiene el nombre de Jesús. Y usted lo puede invocar. Usted lo puede invocar. Usted puede clamar a Él. La autoridad está en el nombre. Dios le ha dado su nombre para que usted actúe en su nombre. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted, hermano, entiende a cabalidad lo que esto significa. Si usted entiende a plenitud lo que esto significa. Aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Y alabamos. Usted puede recibir los beneficios y las bendiciones que están contenidas en el nombre de Jesús. Usted las puede recibir esta mañana. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay salvación. Yo quisiera invitar a un amigo que quiera ser salvo. Yo quiero invitar a un amigo que quiera venir aquí, que quiera ser salvo, que quiera ser libre en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a alguien que tenga una necesidad, que necesite un milagro. ¿Sabe que hasta el Espíritu Santo se recibe en el nombre de Jesús? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Y hablar en nuevas lenguas es la señal de que usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Usted puede clamar y decir: Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre soy lleno, en tu nombre soy lleno, en tu nombre soy lleno del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Iglesia, levantemos nuestras manos. Levante sus manos, levántelas, levántelas. Invoca el nombre de Jesús. ¿Cuál es su problema? Desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. Aleluya. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Aleluya. Desde las tinieblas, Gloria a su Dios. reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, Hay poder en el nombre de Jesús. y
aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sanos son, solo en Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Sí, Señor, Dios es por nosotros. Sí, Señor, tú vences las tinieblas, Señor. En el nombre de Y Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, entre las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, entre las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sanos Somos soy. sanos, somos libres. Solo en el Dios nombre es de por Jesús. nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Una vez más, yo lo gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Y yo lo gritaré, gritaré. Y yo lo gritaré, gritaré. Sí, 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 sí. Predicamos su nombre, proclamamos su nombre, cuando invocamos su nombre.
Estamos declarando quién es Él. Cuando invocamos su nombre, estamos declarando que Él es el Salvador, que Él es el único Dios y la vida eterna. Estamos declarando, cuando invocamos su nombre, estamos declarando su dominio, su señorío. Estamos proclamando su poder, estamos proclamando su autoridad. Cuando proclamamos, cuando invocamos el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es invocar? Invocar es llamarlo, es llamarlo, es llamarlo para que Él actúe a nuestro favor. Eso es invocar. Solo clame a Jesús, hermano. Solo invoque el nombre de Jesús. El problema del diablo es con el nombre de Jesús. Por eso no quiere que lo invoquemos.